¿Cómo andan? Bienvenidos. Acá estamos, recuperados de la voz. Perdón por la ausencia la semana pasada, pero bueno, placas en la garganta. Todo lo que no tenía que pasar en el momento de la elección me pasó. Uno en el periodismo, cuando estás 4 o 5 meses hablando de una previa como si fuera un partido de fútbol, y cuando llega el momento del partido de fútbol te agarraste bien, te quedaste fuera de la cancha y no puedes jugar, pero acá estamos. Mi nombre es Ramón Indart y esto es Punto de Partida y mi garganta está bien. Euge, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, tampoco es que tuviera una voz entera la semana pasada, porque No, yo también estaba te escuché. a media voz. Buena voz, era una mezcla entre Coco Basile y después el whisky. Era tremenda la voz. ¿Viste? Tremenda. Aprendí a colocarla para poder proyectarla de alguna manera. En algún momento de mi vida hice canto muy chiquita. No me hagan cantar ahora, se los pido por favor. No. Y aprendí a como a colocarla, pero igual. Bien. Bueno. Bien que nos saludó Maga de Castro también, que estuvo Sí, gracias. ahí. Un equipo de chicas completamente, pues estuvieron Silvina Batakis Y Vanessa Silei. y Vanessa Silei. Me gustó lo que dijo Batakis, no me gustó para nada lo que decía Vanessa Silei. Era como que quería entrar y no puedes entrar, maestra, estás afuera. Batakis sí, Batakis me parece interesante. Muy interesante. ¿Te acuerdas cuando fue ministra de Economía? ¿Te acordás que los medios oficialistas la ensalzaban? Era como, no, la leal, porque Batakis tiene 15, ¿cuánto tiempo estuvo? ¡Pum! Estuvo 20 días y de hecho ella dijo, Massa, correte. Se entera de que Massa la reemplaza cuando está volviendo del viaje al FMI. Sí, es verdad. Ella se va al FMI a sentarse con Cristalina. ¿Te acordás? Decirle, bueno, soy la ministra, vamos a arreglar esto, que sé Acá qué. estoy. Tuki, a la vuelta. Un poco como le pasó a Solá en su momento, ¿fue? Claro, a Solá estaba en el avión y Cafiero le dijo, te vas. Bueno, ¿Y quién me reemplaza? Yo. Claro. ¿Pero Massa le avisó a Batakis? No. No tengo muy claro eso. Pero bueno, un modus operandi del frente de todos en su Hoy momento. Batakis en el gobierno de Axel Kicillof. Así es. Que habló, bueno, después te quiero preguntar por Kicillof en realidad. Bueno. Más allá igual de lo que vamos a hablar del tema económico. Porque seguramente ustedes vieron la cadena nacional de ayer y bienvenido al país el presidente de la República Argentina, Javier Gerardo Milei. Porque hoy, por lo menos en lo discursivo, tenemos un presidente que habla como presidente. O sea, ya no dice los mandriles de acá, los infradotados que no entienden nada. Bueno, la catarata de insultos absolutamente que hizo durante 2 años, bueno, lo cambió, lo modificó. ¿Por qué? Básicamente porque Santiago Caputo le dijo, Javier, no está entrando, ya está, ahora tenemos que cambiar y ahora vos tenés que ser amable, vos tenés que dar las gracias. Sí, Milei está dando las gracias. Claramente es un personaje impostado, no es el Milei real. El real es el de la motosierra arriba de una camioneta. El real es el que dice, todos los que no piensan como yo son unos estúpidos. El impostado es el que te va a decir gracias, el que va a decir entendemos el esfuerzo, y el que, aunque no lo puedas creer, bienvenido sea para la comunicación política, veremos si están pensando en el post 26 de octubre, es decir, cuando termine la elección, nos vaya bien o mal, todo indica que nos puede ir mal en los grandes centros urbanos. Tenemos que buscar gobernabilidad en serio. No podemos decirle a todos que no entienden absolutamente nada y nosotros somos iluminados porque la cosa va a salir mal. Por eso lo escuchaste a Milei ayer en el corte número 2, hablando de trabajar codo a codo con legisladores y gobernadores. Mira esto. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. Bueno, se repite ahí como está. Un mantra. Sí, y porque el año pasado, para que entiendas cuál es el verdadero Milei, en el corte número 1, Milei lo que planteaba en un congreso completamente de barricada con el mileísmo a todo o nada y con las fuerzas del cielo, Agustín Romo Parisini en primer lugar, decía básicamente el Congreso, todo lo que vote el Congreso va en contra de la sociedad. Mira esto. Parece un sacrilegio dicho en esta casa, lugar de donde han salido la totalidad de las medidas populistas que han arruinado este país. Lo paradójico es que siempre salen con enorme apoyo, porque es una regla tácita de la política argentina que cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Así lo han vuelto a demostrar en esta casa en las últimas semanas. Porque Bien. ellos tienen algo muy claro. Esto que decía Milei fue el año pasado, ahora cambió el discurso. ¿Por qué lo cambió? Porque entiende que después del 26 de octubre, pase lo que pase, tiene muy mala perspectiva en la provincia de Buenos Aires, mala perspectiva en Córdoba, mala perspectiva en Santa Fe. Veremos después
con las alianzas que hicieron, sobre todo Chaco, Entre Ríos y demás, cómo les va, pero se nota que algo cambió. Yo pensaba esto de cuando cambian los vientos, ¿no? Nosotros venimos hace 2 años en este programa diciendo algunas alarmas, no porque seamos iluminados, sino porque todo el arco económico cercano al propio presidente le decía, ojo con las reservas, ahora lo vamos a hablar, ojo con algunos puntos, y lo que decía el presidente, y sobre todo Caputo, que el nivel de soberbia de Caputo es casi a la par del presidente de la Nación, un Caputo que decía, todos ustedes no entienden nada. En el famoso, si lo ves barato, no te la pierdas, comprá campeón. Bueno, todo eso en algún momento esos vientos iban a cambiar. Esos vientos cambiaron ahora. ¿Qué pasa cuando en la política cambia el viento? Se te animan todos. Se puede empezar a despertar la CGT, se te animan los gobernadores. Mucho gobernador que durante 2 años, cuando uno hablaba en off, te decía, a mí me está matando, pero entiendo que como la sociedad acompaña, tengo que acompañar. ¿Por qué? No porque le haga bien o mal al país, sino porque, che, y si gana, me roba la provincia en 4 años. Tengo que pensar en eso. Bueno, cuando un gobernador o un dirigente político o lo que fuera ve que los tiempos cambian y que el viento va para otro lado, ¿qué hace? Gira. Y cuando gira se anima. Y cuando se anima se te empiezan a trabar un montón de cuestiones que antes no se te trababan. Muchos diputados y senadores que se prestaban al show del presidente de la Nación, a costa de que le digan cualquier cosa, caso Rodrigo de Loredo o caso Luis Juez en muchas ocasiones, ahora empiezan a decir, che, si el tiempo cambió, yo también puedo animarme. Y entonces eso hace que evidentemente alguien le hizo entrar en razón al presidente, él mismo difícil, pero alguien le hizo entrar al presidente, entrar en razón de necesitamos gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el fin de semana que se esperaban cambios importantes de gabinete, hay una versión que ya está instalada y que corre inclusive por cuenta de gente que trabaja codo a codo con Milei, que es, iban a haber grandes cambios hasta que Karina Milei lo frenó en una reunión con el presidente. Y cuando se reunió con Milei, le dijo, esto no se va a cambiar. Entonces quedó todo prácticamente igual. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Esperaban cambios por parte de Milei, no hubo ningún cambio. ¿Por qué? Por algo que es increíble plantearlo, pero mucho comunicador oficialista y sobre todo mucho empresario que aplaudió como foca en un montón de eventos tipo Council of America donde se denostaba a otros dirigentes, ahora dicen, che, parece que el poder es de Karina Milei. Sí, el poder es de Karina Milei desde el 10 de diciembre del 2023. Javier Milei, estrictamente en lo fiscal, como dijo 29 veces en el discurso del presupuesto, y la hermana con la política del gobierno, junto a Santiago Caputo. El poder es de Karina Milei. Se ve que alguno no quería verlo y ahora que lo ven dicen, ¿y ahora qué hacemos? La gran pregunta que se hacen todos desde cada rincón de poder que está tensionando la frazada corta es ¿cómo actúa Javier Milei en estrés? ¿Cómo actúa en crisis? ¿Cómo reacciona Caputo? ¿Cómo reaccionó Caputo en el pasado? ¿Ese Caputo del pasado es el mismo Caputo del presente? ¿5 años de diferencia? ¿8 años de diferencia? Bueno, la pregunta es, de acá al 26 de octubre, ¿cómo se soporta esto en materia económica? El ruido es económico, no es político. Y después de la elección, ¿cómo vienen estos 2 años para lo que queda del presidente de la Nación? ¿Por qué? Y cierro con esto. Porque el primer dato de qué puede pasar con una sucesión presidencial adelantada no la hace el peronismo. No la hace ni Mayans, ni Infran, ni Kicillof, no la hace ni siquiera Hugo Moyano. La hace Joaquín Morales Solá en una columna del Diario de la Nación donde el establishment se pregunta qué pasa si este tipo no termina. Ese sector hace esa pregunta. No la hace Juan Grabois. Esa pregunta resonó muy fuerte en el gobierno nacional. Franco lo quiso dejar circunscripto al peronismo, pero sabe que la pregunta vino por otro lado. Joaquín Morales Solá no hace un editorial sosteniendo la versión del peronismo. Eso lo podría hacer Horacio Berbisky. La pregunta vino por otro lado, por eso vino el temor. Y ahí es la pregunta, ¿cómo trabaja Javier Milei bajo estrés? Me guardo mi opinión. Bueno, y en materia económica entonces, Euge, hubo cambios, más allá de los números finos del presupuesto.
¿Qué es lo que se está viendo? Yo tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas. Entiendo que el gobierno tiene algunas, no sé si tantas. Claro, a ver, lo primero para decir, si querés, del presupuesto es que, como todos los presupuestos que hay, es un norte, ¿no? Y si bien hay un montón de cosas que vos las ves y decís, y obviamente el crecimiento del 5% de las jubilaciones en términos reales, pero con una inflación proyectada del 10,1%, y fue un mensaje más político que otra cosa. Que va a haber guita para esos sectores. Punto. Que va a haber guita para esos sectores. En términos de la tensión cambiaria y financiera, que si querés, es lo que está marcando la temperatura hasta las elecciones de octubre, y lo primero que reacciona después de un volantazo como fue las elecciones bonaerenses, lo que estamos viendo es un mercado testeando hasta dónde el gobierno, el Banco Central en este caso, está dispuesto a intervenir en las bandas y a sostener un esquema cambiario que está muerto para los mercados. El de la banda. El de las bandas. Hoy el techo en 1473, 74. Durante hoy se estuvo testeando o estuvo ahí como coqueteándose con ese filo, porque siempre hay que mirar el mayorista en este caso, porque ahí es donde interviene el Banco Central. 1465 más o menos estuvo dando vueltas, y todavía no vimos ningún tipo de interacción. Pero el tema acá, No, dale. No, que el tema acá es que hace unos días el director del Banco Central, Federico Furiase, dijo: hay 22.000 millones de dólares que tenemos nosotros y que los podemos usar en cualquier momento. Eso es, según me decían ayer, que estuve charlando después del presupuesto con algunos, hay gente que está en mesas de dinero y demás. Eso es como el comprar campeón, no te la pierdas. Porque si vos hoy tenés ese poder de fuego y lo estás sacando a relucir, es porque el dólar no puede estar más barato que ahora. Porque tenés todo eso para intervenir. Después hay que ver si realmente están esos 22.000 millones de dólares para intervenir. Si realmente los tienen como dicen. Claro, porque la cuenta que están haciendo en el mercado son 14.000 millones de dólares del FMI, que ahí tenés que ver cuánto te deja. Exacto. ¿Hay una fecha de comunicado del Fondo Monetario o algo? ¿Se puede esperar algo de decir, pueden usar tanto? ¿O no? No. Eso, si querés, en cualquier momento llamó la atención que estuvo en silencio el FMI cuando Pablo Kirno, el secretario de Finanzas, anuncia que empieza el Tesoro a intervenir, que es muy distinto a que intervenga el Banco Central. Y después de días y de ahí de Caputo pidiéndole por favor al fondo que salga a decir estamos de acuerdo con esto, lo charlamos y demás. Y después una conferencia de prensa en la que Juli Kosak, la vocera del fondo, dice: buscamos que haya transparencia en este tipo de cosas. Después de la elección, mira, porque pongamos, Gerardo, el corte número 4. Joaquín Cotani fue número 2 de Caputo cuando asumió Milei. Digo, Cotani número 2 de Caputo cuando asumió Milei. O sea, no te estoy diciendo, lo dice Silvina Batakis. Fue parte del gobierno. Y lo que está diciendo es, si no hay un cambio, vas a agravar la recesión. Escucha esto, mirá. Bueno, si no cambia, se va a agravar la recesión y el problema de las reservas y la falta de acceso al crédito va a generar un problema de dudas sobre la solvencia del sector público argentino. Se van a demorar las inversiones, etcétera. Bien, entonces... O sea, se da por descontado que hay un relanzamiento, una novedad económica fuerte tiene que haber después de la elección. El mercado compró eso. Compró que después de las elecciones de octubre tiene que haber algún tipo de cambio en el esquema cambiario. En el esquema cambiario, lo cual significa que si hay una presión total del mercado, lo liberás y que se vaya, estoy diciendo así como, bueno, fue a 1.800, ese es el nuevo valor de referencia y sobre eso trabajamos. Un consultor importante que asesora empresas y demás me decía el otro día, acá hay dos vías. A ver. O ponés de vuelta un cepo cambiario, cosa que si vamos a las bases ideológicas de este gobierno decís no. Macri tampoco lo iba a hacer y lo hizo con la Cunza. Exacto. Digo, pasar puede pasar, ok. O apreciás el tipo de cambio y lo llevas y se está hablando de muchos números, pero por ejemplo... No, está bien, pero digo, se va. Sí, pero, se va. Porque mira, hoy, para demostrar
¿Viste cuando vos sos futbolera? Cuando vas ganando 3-0 te salen todas. Tirás el caño, entra el juvenil, sacás al caudillo. Todos juegan bien. Sí. Todos son bastante buenos. Cuando el partido empieza a ser un poquito más picante, que la gente empieza a mirar realmente el partido, el mismo tipo que te tiraba el caño en el minuto 74 se paraba arriba de la pelota, dice, che, no sé si es tan crack como pensábamos. Adorni tenía que simplemente explicar, cuando tocamos el techo de la banda, podemos salir, el Estado Nacional puede salir a vender dólares. Cuando está en el piso, sale a comprar. Ya nadie mira el piso. Era lo único que tenía que decir. Claro, no está ganando 3-0 Adorni. El partido ahora está 1-2, te diría. Y va a minuto 80. Y la gente miró a Adorni y Adorni lo dijo así. Planteado, tanto en lo financiero, como en lo económico, como en lo monetario, va a modificarse. Todo sigue igual. Mientras que el dólar esté dentro de las bandas, el central no va a intervenir. Si el dólar se acerca a alguna de las bandas, en la banda superior, lo que hará será vender... Hasta acá todo bien. Comprar... Espera, me haces marear. En la banda superior, digamos, en estos 1400, si llega a rozar los 1700, 1473, ¿1700? lo que va a hacer ahí va a ser comprar pesos y en la banda inferior será vender pesos. ¿Pesos? ¡Dólares! ¿A dónde son los dólares? No. ¡Qué bárbaro! Este nivel de confusión no ayuda a nada, Nada. A ver, entiendo la lógica de salir del gobierno a decir nada va a cambiar porque es lo que tienen que hacer para sostener hasta las elecciones al menos, lo tienen que hacer. A ver, nadie en su sano juicio toma decisiones económicas, ni el de arriba, ni el de abajo, ni el del medio, porque un ministro te diga todo va a seguir igual. Ok, entonces tenés razón. No, eso no pasa. Está bien que lo diga. Ahora vos te das cuenta. Canchereaste. Bueno, hoy vamos a hablar con un diputado que quizás tiene ganas de contar muchas cosas sobre lo que está viendo en el gobierno. Bueno, dejémoslo ahí. Ya está. No, ¿viste? No la devolvamos. Acá estamos, esperando que el rumbo se ordene de una buena vez. Breve corte y nos vamos a meter con dos temas recontra actuales. Garrahan, universidades. Mañana hay una sesión muy importante en el Congreso. Vamos a darle contexto a esto más allá de lo que pase adentro del recinto. Breve corte y seguimos, dale. Gracias por esperarnos. Les decía, mañana va a ser un día muy importante en el Congreso, adentro y afuera. Afuera es la presión que se le puede hacer al Congreso. Lo que va a traer una consecuencia inmediata va a ser lo que sucede adentro. Básicamente lo que hay que lograr es que los diputados entiendan que tienen que votar a favor del Garrahan y a favor del presupuesto universitario. Es simplemente eso, es votar con algo que realmente hay que sostener, que funciona. Si el gobierno no lo entendió, después vinieron los vetos. Ayer hubo un discurso del presidente, ahora lo vamos a hablar también con quienes están poniéndole el cuerpo a todo esto, pero el único objetivo que hay es, diputados, entiendan que no va a pasar nada si votan a favor del Garrahan y del presupuesto universitario. No pasa nada. Les prometemos que no pasa nada. Caputo no se va a enojar de más, podemos seguir adelante, el país no va a quebrar y no va a haber un 2001 por votar a favor de Garrahan y a favor del presupuesto universitario. Ileana Celoto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes de la UBA. Ileana, gracias por venir. ¿Qué tal? Y Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Gracias, Norma. No, gracias a ustedes. ¿Vieron ayer al presidente en el presupuesto? Yo lo escuché un poco más tarde porque estaba en una reunión organizando todas las jornadas, estamos a full con clases públicas, con movilizaciones. En este momento se está sacando una foto en la escalinata de la Facultad de Medicina y bueno, entonces lo escuché más tarde y algunos pedacitos. Entre todos ustedes que están, supongo que en grupo de WhatsApp recontractivas, de che, acá tenemos que estar acá, en lugar de estar adentro de donde tienen que estar en la calle, pero bueno. Cuando habló de números, hubo quizás más allá de lo que pase mañana, tenemos una luz. ¿Qué sensación tuvieron?
No, bueno, a mí me pasó lo mismo que a Iliana. Estamos muy activos en el hospital, recorriendo y organizando la jornada de mañana, que va a ser una jornada histórica. Ayer hubo una conferencia de prensa también de toda la unidad de la universidad con el Hospital Garrahan y la salud pública. Bueno, porque nos parece que es muy importante la jornada de mañana, y la verdad es que hubo en los grupos bastante desconfianza sobre los números y las promesas de Milei, que bueno, envía el hecho de que haya tenido que salir a dar una conferencia de prensa, creo que tiene que ver un poco con la presión y el mandato social que está, o sea, que no puede hacer otra cosa que escuchar, que se vio en las urnas y que se ve todo el tiempo en la calle, sobre todo cuando se trata de temas tan sentidos como es las jubilaciones, el tema de discapacidad, bueno, la universidad y el Hospital Garrahan, ¿no? Creo que... Sí. En nuestro caso fuimos un poco más duros, o quizás fuimos un poco más realistas, yo me animaría a decir. Milei vendió humo, porque planteando que iba a haber un aumento sobre la base de una cifra que supone él, no sé por qué, que puede ser de una inflación o de un valor de $1 o de un crecimiento de Producto Bruto Interno, cuando todos los días está habiendo desocupación por despidos, por cierres de empresas, bueno... obviamente el aumento para salud, el aumento para educación, para universidad, etcétera, no existe. Yo creo que le quiso salvar las papas a algunos gobernadores que están negociando con él, como diciendo, bueno, va a haber un aumento. En los hechos, hoy la situación es crítica. No podemos esperar más, ni en la salud, ni en el Garrahan, ni en la universidad. ¿Qué es lo primero que cambia si se sostiene la ley? ¿Cuál es la consecuencia inmediata para que la gente entienda por qué es tan importante que se vote? En nuestro caso vamos por aumento de salarios, fundamentalmente para trabajadores docentes y no docentes. Somos todos los trabajadores que sostenemos la universidad pública, las universidades públicas, las que estamos en una situación con una pérdida que está llegando al 50% en lo que va de este gobierno. Están saliendo cifras en todas las universidades de la cantidad de renuncias o pedidos para bajar las dedicaciones, o sea, docentes que se dedican tiempo completo a la universidad, que tienen retenido el título y que no pueden trabajar en otros ámbitos, justamente por eso, están diciendo, no quiero dedicarme más solamente a la universidad porque no lo puedo sostener y quiero pasar a tener una dedicación simple que son 10 horas semanales. Hoy salió una encuesta de la Universidad de Jauretche que dice que hay un porcentaje altísimo de docentes que trabajan en otras áreas que no tienen que ver con su profesión. Uno de cada cinco, la tengo acá, trabaja en Uber, Rappi o Avon para llegar a fin de mes. 20%, muestra que el 20% empeoró su alimentación de los docentes. Y el 6% se saltea comidas. Sí, de todos los salarios públicos son los que peor están, los docentes en términos reales también. Yo les tiro una cifra. Nosotros tenemos un cargo promedio, lo llamamos cargo testigo, que cuando había paritarias, en otro momento, se discutían las paritarias sobre ese cargo, que es el cargo que se calcula que hay más cantidad de trabajadores que lo tienen. Claro. Es el ayudante de primera, que está a cargo de cursos, que por supuesto está recibido, que está en proceso también, o ya lo tuvo, de títulos de posgrado, y que trabaja igual que un maestro de jornada simple, o sea, 4 horas semanales. ¿Cuánto gana el que recién inicia en bolsillo? 700.000 pesos. Número redondo, ¿eh? ¿Y cuánto gana el que tiene el máximo de antigüedad? Porque nosotros cobramos antigüedad. No llega a 800. Claro. Entonces, bueno, vos decís, con esas cifras, me dedico, si tengo un auto, pido prestado un auto, hago Uber. Y en el Garrahan, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Si esto si uno de los puntos es retrotraer los salarios a como estaban en noviembre de 2023, significa aproximadamente un 70% de aumento sobre los salarios que hoy están completamente devaluados, ¿no? Un médico especialista, el sueldo inicial, que para ingresar al hospital necesitas como 10 años de formación
formación de posgrado está en 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000 y un administrativo está en 600.000. Todo el tramo técnico, que son los perfusionistas, los radiólogos, que cumplen una función sumamente importante en cada uno de los procesos de alta complejidad, no llegan a 1 millón de pesos. Entonces, sí, es lo que, bueno, es el pluriempleo en sectores que la verdad, vos decís una enfermera que está en trasplante de médula, que es enfermería la que realiza en la práctica sí, que son tareas de mucho desgaste, de mucha precisión, y se tienen que ir del hospital o a tomar otro trabajo o a salir a vender, lo que sea, para poder después pagar sus gastos. Hablaste de noviembre de 2023. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última suba? No, el problema es que nosotros quedamos con un salario muy depreciado en los años anteriores, en donde hubo luchas en el hospital en 2022, sobre todo una lucha importante. Logramos aumentos en los adicionales, pero teníamos la mitad del sueldo como sueldo y la otra mitad como adicionales, que ahora quedaron congelados, y el 1% que va firmando la paritaria que firma UPCN en todo el Estado Nacional han sido del 1%. Y no sé, entonces claro, la pérdida es inmensa y se están yendo, ya se fueron 250 profesionales del equipo de salud. 250. Que esto para el Hospital Garrahan es no poder en este momento dar respuesta a prestaciones que son de alta complejidad, donde vos necesitas el equipo compacto. ¿Cómo cuál? Todos los equipos, porque vos donde tenías 11 enfermeros, hoy hay 8. Donde tenías, por ejemplo, hay 2 bioinformáticos que son los que decodifican los informes de biología molecular, que es todo un avance en el hospital. Ya renunció uno y ahora está por renunciar otro. Entonces ahí hay diagnósticos de precisión que no se pueden hacer si no está el bioinformático. Médicos de terapia intensiva, farmacéuticos. Entonces hay protocolos, por ejemplo, en condiciones crónicas complejas, que lo que se hace en el hospital, que por ejemplo es un protocolo para determinadas prácticas, ese protocolo después va a la medicina privada, va a todos los efectores pediátricos del país, y si eso vos no lo podés hacer porque no tenés el farmacéutico o no tenés el médico vespertino, que es el que trabaja con simulación y la actualización de los protocolos, se te van cayendo como cuestiones que son de sostén de lo que es la alta complejidad, ¿no? Entonces es muy grave la crisis del hospital ahora. Por eso nosotros en esta instancia, bueno, mañana va a ser muy grande la movilización, y a los diputados esos 159 diputados que dieron su voto aprobando la ley de emergencia en salud pediátrica, les pedimos coherencia y que ratifiquen su voto, y a los que estuvieron ausentes o se abstuvieron, bueno, que reflexionen, que realmente hay un país que los va a estar mirando mañana, no es solamente las y los trabajadores del Garrahan, sino un país que va a estar mirando qué pasa con la universidad pública y qué pasa con la salud pública, la salud pediátrica. Totalmente. Y 600.000 familias que pasan por año por el hospital, que están a lo largo y lo ancho de todo el país, que también están mirando, porque nosotros tuvimos reunión justamente con el bloque de diputados de coherencia, que son 4 diputados de Carlos de Alessandro, que estaban muy interesados en ver, cuál es la cantidad de pacientes que se atiende por provincia, por este tema de que, después ellos tienen que volver a su provincia y bueno, las mamás van a tener que explicar por qué votan en contra de que 1.000 niños de Tierra del Fuego, por ejemplo, no puedan ir al hospital, ¿no es cierto? Entonces, y eso en cada provincia, ¿no? Entonces, creo que es algo que como decíamos, los diputados y los senadores tienen que tener presente lo que vos decías al principio, que son 2 leyes que hay que votarlas positivamente, que se necesitan, hay un mandato social sobre estas leyes y que tienen que salir, y por encima de lo político partidario creo que hay que defender la educación, la universidad y la salud pública y el Hospital Garrahan, ¿no? ¿Tuvieron instancias de diálogo con el gobierno recientes, y en esas instancias
¿qué tipo de diálogo pudieron tener con el gobierno? Nosotros ninguno. Hace tiempo que nosotros no tenemos ningún contacto. Se anularon, como dije antes, las paritarias. Vienen decretos para todos los estatales de 1, 1,3, 1,2, 1,1 de aumento, que lo único que hacen es seguir depreciando el salario, porque en realidad van todos por debajo de la inflación y se están profundizando. Hay un vaciamiento de la salud pública, hay un vaciamiento del Garrahan como parte de la salud pública, hay un vaciamiento de las universidades. Nosotros manejamos una cifra de alrededor de 10.000 docentes que, como dije, o bajaron su dedicación o renunciaron. 10.000 docentes en todo el país, en las universidades nacionales. Sí. Entonces, ¿cómo podés sostener las actividades de extensión, que es lo que vos brindás a la población, las actividades de búsqueda de nuevos conocimientos, que es todo lo que tiene que ver con la investigación, o las actividades directamente de transmisión de ese conocimiento, que es la docencia? Todo se va deteriorando. Lo que se ve en una sala pediátrica es lo que también pasa en un laboratorio o en las aulas de una facultad o de un colegio. Por lo tanto, la situación es gravísima. ¿Sabes que uno de los argumentos que hacen es, ahora igual quiero que comentes sobre el diálogo que pudieron tener ustedes, pero un segundo con esto. Viste que se dice esto siempre estuvieron mal los sueldos, ¿es verdad? Yo iba a la Facultad de Comunicación y me acuerdo escuchar a mis docentes decir, cobramos mal. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia hoy? Nosotros venimos peleando con varios gobiernos, pero nunca la caída fue tan brutal desde diciembre o noviembre del 2023. Claro. O sea, desde que comenzó este gobierno, si te estoy diciendo que perdimos prácticamente un 50%, si nosotros nos remitimos a cuando arrancó Macri, tendríamos que tener un 100% de aumento prácticamente. Pero bueno, pasaron más de un gobierno. Acá estamos hablando de menos de 2 años. Claro. Y el golpe que eso está llevando adelante con todo un cuadro económico brutal también es muy importante. Es un milagro que vayan a laburar. Estoy pensando... Bueno, si nosotros estuviéramos laburando, hay una tendencia muy grande al paro. O sea, hay una tendencia muy grande al paro y eso se deteriora. Vos no le podés pretender la misma dedicación a alguien que sale, deja un Uber y entra a un aula. ¿Cuánto tiempo tiene para preparar una clase o pensar en la investigación que está llevando adelante? No, ustedes también. Y bueno, y esto nosotros estuvimos justamente el viernes pasado. Estuvimos juntos con el Garrahan en una marcha muy importante que fue encabezada por el Garrahan y por nuestro sindicato AGDUBA, con un cartel que decía no al veto, pero no estábamos solos, el Garrahan y la UBA. Estábamos en conjunto con un montón de sindicatos combativos y organizaciones de jubilados, la de los miércoles, que van a luchar, y con organizaciones de desocupados que salen a pelear, o que están peleando ya, por el salario, porque no es un problema solamente nuestro, que están peleando contra los despidos, contra los cierres. O sea, es un cuadro de conjunto el económico brutal, y en eso se enmarca lo nuestro, que profundiza más este deterioro. Claro, pero si me pongo en rol de gobierno, me voy a poner el ministro y digo, bueno, está bien, pero si pasa el de ustedes, después viene de atrás, vienen otros. Y no hay plata para todos. Bueno, hay que ver si no hay plata para todos. Exacto. Entonces sí hay plata para algunas cuestiones como, bueno, el financiamiento de la CIDE, la baja, las retenciones del campo. O sea, se han tomado decisiones en donde lo que uno ve es que lo que hay es un orden de prioridad y un plan consciente y sistemático del gobierno de vaciar la salud pública. Y lo dijo claramente Lugones, que habla poco, pero Lugones es el ministro de Salud. Es el ministro de Salud, y él dijo frente a empresarios que es mentira que todos tengan derecho a todo. Y eso dicho desde el ministro de Salud, claramente uno puede entender que las decisiones que toman son decisiones conscientes de destruir un sistema público de salud y de considerar que el Estado no tiene que garantizar la salud de las infancias, lo cual, bueno,
habla también de la crueldad del gobierno, pero nosotros venimos desde el año pasado y desde antes, pero sobre todo, como decía Ileana, este año en donde se profundizó tanto, ¿no?, la caída y el golpe sobre el hospital, el intento de pasar con la motosierra, con una protesta permanente, con un frente de lucha en el hospital muy unido y articulando con la mayor cantidad posible de organizaciones, no solamente del campo de la salud, sino organizaciones de derechos humanos, otros trabajadores, centrales de trabajadores del transporte, por ejemplo, y encontramos vasos comunicantes de los trabajadores de los distintos sectores respecto del Hospital Garrahan, ¿no?, de la universidad pública. Y en el caso del Garrahan, la verdad es que lo que tenemos como contrapartida de un gobierno que tiene la decisión de vetar al Garrahan, una mayoría de la población, que se vio también en la encuesta de Subán Córdoba, en donde 9 de cada 10 personas piensa que es legítima la protesta del Hospital Garrahan, y que hemos logrado un movimiento, ¿no?, social a favor del hospital muy fuerte, y creo que esto mañana se va a ver en la calle, y creo que es lo que la contrapartida a un gobierno que intenta un cambio de régimen, intenta voltear derechos que son conquistas de los trabajadores. Queda claro en el caso de los residentes, que alegremente dicen se solucionó el problema de los residentes porque aceptaron ganar 1.400.000, sin decir que perdieron todos sus derechos laborales, que son conquistas de los trabajadores, y que ellos alegremente dicen, bueno, pero les pagamos más dinero. Entonces creo que hay una pelea abierta en donde, bueno, de un lado las y los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, el pueblo está diciendo hasta acá llegás, y un gobierno que se endurece, y que, bueno, es una pelea abierta. Creo que mañana por eso es un día clave. Nosotros vamos a salir desde las 12 y estamos haciendo una convocatoria sumamente abierta. Yo iba volanteando en el hospital y les decía a mis compañeros y compañeras, mañana se moviliza la humanidad. Mañana se moviliza la humanidad, así que no solamente vos, vení con tu familia, los vecinos, el barrio. Estamos impulsando que mañana todo el pueblo, así como fue la marea verde, bueno, tenemos mañana, es un día clave para salir todas y todos a las 12 desde el hospital. La universidad se mueve un poquitito más tarde y se van a estar discutiendo estas leyes, y tiene que ser mañana un día clave para dar una señal al gobierno de firmeza de un pueblo que dice hasta acá llegás con este plan, ¿no? Nosotros emitimos una carta a toda la población en este mismo sentido, porque el año pasado ya tuvimos el apoyo, y mañana lo estamos esperando de nuevo también, pero porque estamos seguros que además de querer defender a la universidad, a la educación en general, al Hospital Garrahan, a la salud en general, también la población lo está sintiendo, porque todo el mundo conoce el kiosquero que tuvo que bajar la puerta, o el cuñado que lo despidieron, o el que no le alcanza para hacer las compras que necesita para todo el mes, y también estamos convocando a toda esa población. Yo coincido con Norma que hay que meterse a fondo en ese debate, no hay plata. No, no es así. Porque hubo dinero, hubo una política concreta para beneficiar con un montón de medidas que tomó este gobierno a intereses que no son los de las y los trabajadores, no son los de la educación y la salud, no son los de los jubilados. Entonces, acá hay un gobierno que aplica una política en beneficio de una clase social determinada y que perjudica a otra clase social. Apelamos a que toda esa clase social, todas las y los trabajadores, mañana nos acompañen. Porque si el gobierno pudo avanzar con todo esto, también es porque se lo habilitaron. Claro. Le votaron en el Parlamento, al igual ese mismo Parlamento que votó el año pasado en contra nuestra, y también las direcciones sindicales. Porque todas las centrales sindicales, ¿dónde están? Mientras estamos luchando en el Garrahan, mientras estamos luchando en la universidad, mientras les pegan cada miércoles a los jubilados, mientras están cerrando fábricas,
¿qué pasa con las centrales sindicales que han negociado, la CGT en primer lugar, primer responsable, han negociado sus propios beneficios, sus propias prebendas, dejando pasar que todo este ajuste y esta motosierra, como decía Norma, se descargue sobre nuestras espaldas? Norma, Ileana, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Mañana en Plaza Congreso, a partir de las 14 horas, vengan a pelear por lo que es de toda la población, el hospital público y la universidad pública. Gracias, muchísimas gracias. Bien, hacemos un breve corte, ya está Facundo Manes. Está Facundo Manes, vamos a hablar, bueno, tendrá mucho para decir sobre estos temas también, así que en cuestión de minutitos estamos de vuelta, dale. Gracias por esperarnos, Estábamos ya pasando, ¿no?, de lo que fue lo político de la cadena nacional, lo económico, y el ruido es profundamente económico. Me cuesta creer o me cuesta que me convenzan, sobre todo del gobierno, de este es un ruido político. Había un montón de alertas que iban dando algunos sectores de poder y consultoras, referentes económicos muy vinculados a la línea ideológica del gobierno, que ya decía, hay unas alertas económicas que le tienen que prestar atención. Bueno, todo ese panorama hizo que hoy estemos en una suerte de, no quiero decir tormenta perfecta, pero bueno, veremos cómo atraviesa esta situación de crisis el presidente de la Nación. Facundo Manes es uno de los diputados que ya venía planteando algunas críticas, no es de los recién llegados a las críticas al presidente, y está con nosotros. ¿Cómo anda, Facundo? ¿Bien? Bien, muy contento de estar acá. Lo felicito por el programa. Gracias. Y por su estilo. Cuando lo escuchaste a Milei en la cadena nacional y lo viste diciendo gracias, podemos trabajar codo a codo, saquemos el ruido económico, que es preocupante, y ahora nos vamos a meter más serio con eso, pero ¿no tuviste la sensación de, ¿te acordás cómo escupiste para arriba ese día que te mostré la Constitución? Mira, no puedo desprenderme de mi profesión, de lo que hice todo y hago toda mi vida. Soy médico, neurólogo, científico, y hay dos tipos de empatía. Una empatía cognitiva, que es la que usó el presidente en el discurso. Alguien le escribió el discurso o él se escribió diciendo, bueno, tengo que hablar porque recibí una paliza enorme en contra mío. Para mí fue más un voto en contra de Milei que un triunfo del peronismo, de Kicillof, a los cuales hay que reconocerle el triunfo, pero para mí fue, incluso lo que pasó en el 23 no fue tanto un triunfo de Milei como de la sociedad castigando al sistema anterior. Y creo que Milei o su grupo de trabajo hizo un discurso diciendo, reconozco lo que pasó, voy en el futuro a preocuparme por los jubilados, pero no hubo una empatía que es la más importante, emocional. O sea, la empatía cognitiva es decir, mirá, pasa esto. Lo emocional es comprender, porque no hubo ninguna medida directa sobre la persona que tiene que cerrar la pyme ahora, o sobre el científico que está yéndose del país, o sobre el residente que está dejando la profesión, o el médico que está dejando la profesión, o el jubilado que no llega a comprar los medicamentos y se está muriendo de una enfermedad, o del trabajador o del argentino que no llega al 20 del mes. O sea, no hubo una empatía emocional, que es la más importante, hubo una empatía cognitiva de diciendo lo que debía decir después de semejante golpazo. Así lo vi ayer al presidente. O sea, no le creíste. No me dio ningún elemento como para creerle. Al contrario, me dio un elemento. Se convirtió en político este hombre. Ahora dice lo que le dicen los asesores que debe decir. Hasta perdió un poquito la espontaneidad de él. ¿No fue una buena noticia que calmara, por lo menos que no acuse de mandriles a todo el mundo? A pesar de que es por conveniencia, por necesidad, ¿no es bueno que haya pasado eso? Por supuesto que es bueno que el presidente no trate de mandriles, no acuse de ratas a los diputados y senadores, pero la vida es consistencia, porque un día te modere después de semejante golpazo electoral, eso no te hace o no nos hace pensar a nosotros que cambió. O sea, la vida tiene que ser una consistencia. Vos, tu trayectoria periodística no se hace en un día que estuviste bien o mal, se hace en una
sucesiva o una trayectoria. Y la trayectoria del presidente es de un tipo que hace bullying a todo el mundo que no coincide como él, y más desde el poder. Así que bueno, ojalá que cambie. Bienvenido si sigue hablando así, pero también hizo mucho daño desde que es presidente, porque atacó a los periodistas, a los jubilados, los reprimió a los jubilados y no le aumentó 20.000 pesos. A los médicos, a los residentes, a los trabajadores, a los industriales, a las pymes, a los diputados, a los senadores, a los científicos, a todo lo que no pensaba como él, y se banca al lado de él a la casta. O sea, Milei es un presidente que vino a combatir la casta y combate a la sociedad argentina, a la identidad argentina y a la sociedad. ¿Viste algo del presupuesto, el mensaje, el proyecto? ¿Tuviste la oportunidad de leerlo un poco? Lo estamos estoy evaluando y lo estamos viendo. ¿Y a grandes rasgos te parece un presupuesto votable o que el gobierno buscó que le voten en algún momento un presupuesto después de 2 años de prórroga tras prórroga tras prórroga? Bueno, yo vi siempre en Milei una persona con rasgos y sesgos autoritarios. Atacaba a ustedes, a los periodistas, diciéndole de todos, ensobrados y demás. ¿Para qué? Para que ustedes pierdan credibilidad, porque ustedes son una fuente de anticuerpo frente a un presidente consejos autoritarios. Nos dijo ratas a los diputados y senadores y muchos indignamente le chupaban las medias o cambiaban de voto de lo que votaron los mismos. ¿Sabes qué? Ese me termina, a mí me terminaba, creo que una vez lo discutíamos, ¿te acordás? Me molestaba más el bufón que lo soportaba que él que lo hacía. Bueno, mira, yo te agradezco que plantees ese tema porque quiero contar una experiencia. Yo no me siento un político, me siento un ciudadano, un médico, un neurólogo, un docente que se comprometió con su país y está en la política, obviamente, sí. Pero todavía no puedo asimilar esto que decís vos, los bufones, los indignos. El presidente y su grupo los humillaba y ellos votaban a favor por un carguito en la próxima elección, sí, por una inclusión en la lista de la Libertad Avanza en la próxima elección. Gente que entró de un partido político, sea del PRO, del radicalismo, no solo del radicalismo, sí, sí, con convicciones de clase media, con convicciones de la educación como motor de ascenso social, de la salud, no solo como algo que combate las enfermedades, sino como un factor de desarrollo económico, con la innovación, la ciencia. Si vos te metés en el PRO y en el radicalismo, sos por una historia que tienen esos partidos de representar la anticorrupción, y después esos mismos, en un gobierno que mostraba actitudes de corrupción y hechos de corrupción, destrucción de la clase media, de la universidad, de la salud pública, de la ciencia, votaban como si nada, y además el presidente castigándolo. Eso me producía la falta de dignidad me producía una indignación tremendo. Por eso fue un momento difícil para mí la Cámara de Diputados. Porque vivía, es un ambiente tóxico muchas veces vivir con gente que solamente quiere un puestito en la próxima elección o un carguito. Nosotros lo criticamos a Milei. La primera crítica nuestra a Milei fue al mes de haber asumido, cuando estaba con la popularidad en las nubes. En el verano que trabajamos enero y febrero con la ley Ómnibus, que era un mamarracho de ciertos estudios jurídicos de gente muy influyente, que después se cayó esa sesión. Y yo hice un discurso diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Estamos todos locos? Y estaba todo el mundo chupándole la media a Milei, que ya mostraba estos signos. Y le siguieron chupando las medias y el presidente los castigaba. Y esa falta de dignidad que vos reconocés como bufón, no sé cómo lo dijiste recién, a mí me impactó mucho. O sea, es algo que además, yo no puedo creer lo que viví en el Congreso de la Nación con tantos alcahuetes y bufones y gente indigna. Recién me acordaba, lo googleé porque hasta lo googleé rápido, dije, 2021 era Manes Santilli. No, lo que fue en el 21... ¿No? Provincia de Buenos Aires. Está bien, pero te voy a decir cómo... No, fue así, fue una interna. Ahí está, bueno, pero ya está, ahí está. No, pero no es lo mismo. Yo dentro de los Juntos creo por el Cambio en las coaliciones, creo en los partidos políticos, o sea, creo en el periodismo. Que hay malos periodistas, puede ser, pero es con mejores periodistas.
cómo mejora la profesión, no con antiperiodismo. Creo en la medicina, que puede haber algunos malos médicos, puede haber, pero es con mejores médicos que mejora un hospital, no con antimédicos. Entonces, yo creo en la política. Hay mucha gente que quizás no sabe de la historia que contás vos, pero después de la pandemia, las sociedades cambian. Siempre pasó en la historia de la humanidad. La pandemia cambia la mentalidad de la época. Yo estaba convencido de que la sociedad iba a rechazar un sistema decadente en términos educativos, sociales, económicos, culturales, y que iba a ser un outsider el próximo presidente. En ese contexto, yo estaba convencido, pero yo quería aportar a la política, porque yo era un outsider en ese momento, y Milei era otro outsider. Milei decide hacer un partido por fuera de todos, y vos haces... y yo entro a un partido histórico, que es el radicalismo, para intentar renovarlo, darle oxígeno y ganarle al PRO en la interna. Yo fui una interna Eso. y en una campaña que fue maravillosa en la provincia de Buenos Aires, sin un mango, contra el PRO, que en ese momento tenía territorio, gobernaba muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, tenía la capital, contra el peronismo, que gobernaba la provincia y la nación, y contra algunos radicales que ponían freno de mano o que pactaban con el PRO. Hicimos una elección tremenda de 1.350.000 votos, 1.400.000 votos. Y en ese momento los candidatos radicales en todo el país sacaron más votos, las listas lideradas por radicales en todo el país sacaron más votos que los candidatos del PRO. La victoria de Juntos del 21 fue con mayores votos de listas lideradas con radicales que el PRO. Y vos fíjate cómo terminó. Sí, 2 candidatos del PRO y 0 del radicalismo. Y bueno, eso me excedió a mí. Entonces yo quería ganarle al PRO en esa interna para que se renueve Cambiemos. ¿Y cómo ves hoy al PRO en la provincia de Buenos Aires con lo que hizo? Lo que hizo Ritondo y Santilli. Lo que hicieron, va. Pero, a ver, lo que más me preocupa es que el PRO se formó como un partido que luchaba contra la corrupción y ahora no dice nada de Karina Milei ni del 3%. El PRO se formó con, o por lo menos lo que decía Macri en 2015, que apoyaba la educación, y ahora no hace nada, vota en contra de un aumento miserable para los docentes universitarios. El PRO se formó con un discurso pro ciencia y ahora Milei a los científicos los llama ñoquis. O sea, lo que no puedo entender es cómo uno cambia por un acuerdo político de convicciones. Es como que yo ahora me haga... no sé, más médico, me haga... ¿Hincha de qué sos? De River. Porque te da de Boca. ¿Y qué me hago de Boca? Porque me conviene el próximo laburo ser de Boca. Si te ponen de presidente no te haces de No, Boca. porque las convicciones en la vida son importantes. Y es una cosa que ustedes... Pero a los radicales también le pasó. Pero te estoy diciendo, yo me fui del radicalismo. Por eso. Bueno, pero pará. Entonces, me quiero poner un segundo entonces en defensor de los partidos políticos. Facundo, ¿no tendrás un problema vos? Que de todos los sectores para construir colectivamente te vas. No, al contrario. El problema lo tienen los partidos que no existen hoy. Son sellos liderados por personas que ponen muchas veces candidatos que responden a esos dueños de los sellos. En todo el mundo está pasando una crisis de partidos políticos y más en la Argentina. Hoy los partidos políticos lamentablemente en la Argentina están en una crisis fenomenal. ¿Y vos te fuiste del radicalismo por qué? ¿Por eso? No, porque vi que no tiene... en el mejor momento del radicalismo, desde el 2001, sí. Cuando tuvimos más votos en listas radicales en la provincia, en todo el país en realidad, y le ganamos al peronismo, sí. No se construyó una candidatura presidencial. Entonces, no quiero estar en un partido que no tiene un proyecto presidencial. Y además, una vez te cuento que el presidente Macri criticó a Irigoyen, algo así. Y un periodista en una entrevista de un domingo, tranquilo, me dice... Pero el presidente Macri piensa que los radicales son populistas. Y yo defendí el radicalismo. Dije, miren, ¿y? Me parece que el presidente Macri tiene que repensar, bla, bla, bla. ¿Y? Al otro día una carta del Partido Radical en contra mío por defender al radicalismo. O sea, una cosa... a ver, entonces más radical que nunca. No, yo tengo el corazoncito radical porque en el 83, muchos jóvenes no saben, hubo una figura muy importante que yo tenía 14 años, me impactó, que nos hablaba de libertad y dejaba atrás el autoritarismo. Eso me impactó. Tengo el corazoncito y siempre voy a tener... Ahora un partido político tiene que discutir ideas. El radicalismo fue atrás de los Kirchner, después detrás de Macri y ahora detrás de Milei. ¿Qué radicalismo es? Y son los mismos. Sí. Entonces, yo tengo el corazoncito radical y soy una persona que siempre trabaja en equipo. Hice equipos en todas las actividades de mi vida.
en la medicina, en la ciencia, tengo institutos, hemos desarrollado institutos que vos conocés, médicos, científicos, tecnológicos. Y en la política me gusta jugar en equipo, pero no me gusta ser sumiso a un dueño de un sello que un día dice vamos para acá y para acá. Hay más discusión en mi consorcio del edificio que en muchos partidos políticos. Discute más la gente por dónde va el coche en la cochera de un edificio que en muchos partidos políticos que un día nace A, B, C. Sí. Yo no veo una discusión en el PRO ideológica de por qué ir por Milei, porque si no, de acuerdo a la historia. No, algunos se pusieron en desacuerdo, no sé, Mario Eugenia Vidal dijo. Pero bueno, lo que hay que hacer es algo nuevo. Mirá, al menemismo no se le ganó con lo anterior, se le ganó con algo nuevo que fue el Frepaso y la Alianza. No se ganó con la coordinadora que era lo anterior. Sí. A los Kirchner no se le ganó con la Alianza, se le ganó con el PRO, que fue algo nuevo. Sí. Y el peronismo último de Cristina, Massa y Alberto Fernández no se le ganó con Cambiemos juntos, se le ganó con Milei. Entonces, a Milei se le va a ganar con algo nuevo. Alberto y Cristina le ganaron a Macri con algo viejo. A ellos le salió. El peronismo logró ganar con lo viejo. Cristina dijo, volvemos, ganaron. Sí, pero fue yo para ver si encuentro una falla en el discurso, nada más. No, lo que digo es para... A eso no duró nada, duró 4 años y desapareció. O sea, lo que digo, para hacer algo nuevo post-Milei, yo no creo que lo anterior vaya a ser un imán para mucha gente desencantada. ¿Y con quién es ese algo nuevo? Con muchos, con vos, con la gente de barrio, con los médicos, con los trabajadores, con los científicos. Pero si viene alguien del peronismo, del obvio, si en la lista nuestra hay gente del peronismo, no cámpora, por nosotros en la ciudad competimos con la cámpora. ¿Y si viene alguien de la cámpora? No, yo no creo en el modelo de la cámpora, un modelo polarizante, autoritario, corrupto, que tuvo la oportunidad enorme de desarrollar Argentina con los superávit gemelo y hizo un clientelismo fenomenal. Ese modelo no. ¿Vos quedaste con la alianza con Stolbizer? ¿Con el GEN? No. Ella está en la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro. Nosotros vamos en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Con el GEN. Con Abrevaya. Y la alianza es Abrevaya, que es el primer candidato a diputado. Por eso, pero mi conversación fue con Sergio Abrevaya. Claro, pero digo, perdón, está bien. Que fue el único que nos dio un partido político, porque el sistema político porteño quería que nos juguemos. Pará, aclaro. Dije Stolbizer porque Abrevaya y Stolbizer trabajan juntos. Yo tengo buena relación con Margarita. No, ya está, pero... Y digo la verdad, el GEN... ¿Quién no quería que juegue? El GEN fue mirá, una excepción a lo que dije. Que en la Argentina hay muchos sellos, no partidos políticos. Un partido político son lugares donde uno se junta, los que la sociedad más quiere o que los que tienen mejor ideas prosperan. Sellos son gente que dice, andá vos de candidato para complicar a o andá vos para tener un carguito y hacer un acuerdo, que es lo que vino Milei a castigar y lo reforzó. Y nosotros queríamos ir a una unidad de... todo lo que no sea populismo de izquierda, que es la cámpora, y populismo de derecha, que es Milei, que es Patricia Bullrich. Pero queríamos 2 condiciones, que haya unidad, que no quede nadie afuera, y que haya renovación, no siempre lo mismo, la misma figurita siendo candidato a todas las elecciones. Eso no se dio, me excedió a mí, no se dio, bueno. Y yo tenía 3 partidos, déjame terminar. Dale. Y tenía 3 partidos políticos. Sí. El viernes. El domingo tenía 0. Lo sacaron a todos. Qué rápido. Y el GEN, Margarita, Abrevaya, pusieron... el coraje que tiene que tener un partido político y dice, no. ¿Cuáles eran los otros que los...? No importa, pero averigualo, vos sos periodista, averiguá. Pero el GEN actuó como un partido político. No se dejó amedrentar por el sistema político porteño que no quería que esté en la gatera. No queríamos que esté en la gatera. Está bien. Me vuelvo a poner en abogado del diablo, pero para que sacarle jugo a esto. Sí, obvio. Pará, Facundo, éramos 4, hacemos la unidad... No dependió de mí eso, ¿eh? Te acabo de decir, yo quería unidad sin los mismos de siempre, con renovación, ¿me entendés? Y eso no se dio, pero no dependió de mí. Okay. Hay gente que quería ir de fuera y ahí terminó. Y yo, digamos, no. ¿Crees? Es más, querían que no participe, o sea, que esté en la lista, que nosotros estemos en la lista con Sergio Abrevaya, con Carla Pitiot. Pero que no participas. No querían que participemos. Y por eso el GEN, Margarita y Sergio tuvieron una actitud muy buena de un partido político. No, acá no estamos para defender la casta. Acá queremos una expresión diferente al populismo de izquierda, que es la cámpora, y al populismo de derecha, que es Patricia Bullrich y Milei. Vos vas a ser candidato por la Ciudad de Buenos Aires. A senador. Sí, a senador. Y Sergio Abrevaya a diputado nacional. Y a la luz de los hechos, que el PRO haya acordado con los libertarios, ¿te viene bien en la ciudad? ¿Que Jorge Macri haya cerrado? Mirá... Se enoja el PRO cuando digo esto. A ver.
desapareció el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Es una cosa insólita que el partido que está gobernando hace 20 años no se presente a elecciones y se fusione con alguien. Y te lo digo como votante de Juntos, sí, más del lado del radicalismo que le quería ganar al PRO que del PRO, pero de Juntos, que no pensamos que los homosexuales son pedófiles, como piensa Milei, lo dijo en Davos el año pasado, creo, que ataque a la ciencia, a la educación, a los jubilados, a los discapacitados. Yo no sé cómo el PRO no solo hizo una alianza, sino hizo una alianza con un espacio político que piensa que los homosexuales son pedófilos, que ataca a los diputados y senadores, que tiene actos de corrupción evidentes, que destruye la clase media, que ataca a los científicos, a los educadores, a los médicos, a los residentes, que diputadas de ese partido le dicen a los médicos que si no alcanza la plata que se dediquen a otra cosa. Yo no sé cómo el PRO aceptó fusionarse con un partido que piensa estas cosas. Sinceramente. Te hago una última. ¿En qué quedó tu causa con Caputo al final? Abierta. ¿Con Santiago Caputo? Abierta, quedó abierta. Yo tengo una causa abierta con Santiago Caputo porque no solo lo hice por mí, sino porque fue un acto disciplinatorio para los otros diputados que por ahí no son conocidos o vienen del interior. Al lado mío estaba una maestra diputada, Marcela Colli, de La Pampa. Sí. Esa persona quedó aterrorizada porque dice, si a Mane, que lo conocen un poco más que a mí, le hacen esto, fue una medida que disciplinaba a los demás diputados diciendo que no critiquen al gobierno porque el jefe de la CIDE, el que maneja la CIDE, el que maneja la justicia, el que maneja la ex AFIP, el que maneja la aduana y la pauta de YPF, que nadie habla, ataca a un diputado. Y alguien que no tiene un cargo oficial, un cargo de sí, contratado, pero no tiene un ministerio, lo que sea. Entonces fue un acto que intentaba disciplinar a los demás diputados. ¿Tuviste alguna consecuencia en los días posteriores, semanas posteriores? Bueno, no pasaron cosas en mi vida, pero no voy a atribuir todo a esto, pero... ¿No le atribuís todo a eso, pero qué? Mirá, pero tomé medidas de precaución, y mi familia también. Pero, obviamente, ataques en las redes de gente pagada por el Estado, o sea, con el impuesto que pagamos todos nosotros, este gobierno que vino a combatir la casta paga troles, paga videos de inteligencia artificial para atacar a los opositores. ¿Precaución en qué sentido? Bueno, mis hijos se asustaron porque todo el mundo lo comentó. Mi mujer también me planteó el tema, ¿qué hacer? Bueno, yo tengo empresas, todos en la empresa estaban preocupados. Yo no vivo de la política. Otro tema, yo no vivo de la política. No, por eso yo dono mi sueldo, igual que Milei, dono mi sueldo de que entramos en el 21. Él hizo un espamento bárbaro. Yo dono mi sueldo tranquilo, sin rifa, sin nada de... Yo no vivo de la política. Entonces, claramente vivo de mi actividad privada. Yo tenía miedo que se afecte la actividad privada con el tipo más poderoso de la Argentina. En ese momento se decía que Milei era un funcionario influyente en el gobierno de Santiago Caputo, ¿te acordás? Ahora Milei es un funcionario influyente en el gobierno de Karina Milei, porque la presidenta es Karina. Facundo, gracias. Un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Lo logramos. Lo hemos logrado. Bien, hasta acá llegamos, Euge. Nos vamos martes que viene. Martes que viene a las 8 de la noche. Ahí estamos, martes que viene a las 8 de la noche para hacer punto de partida. Gracias en serio por estar del otro lado y nos reencontramos en una semana. Chau.